este miércoles para continuar con la transmisión de la reunión que tenemos de manera electrónica, para no dejar de compartir la palabra, seguir abrevando en esas aguas vivas a la que nos ha llevado el Señor, y que su Santo Espíritu está renovando cada momento en nosotros, para que entendamos el contenido de su santa y bendita palabra. Que el Espíritu nos ayude, pues, amados, para que todos estemos en el mismo sentir, para que todos estemos de la misma comunión en el Espíritu, porque a eso es a lo que nos ha llamado el Señor, a vivir en un solo cuerpo. Amén. Bien, que así sea en este tema que vamos a tocar hoy, cerrando ya todas las partes que hablamos de las armas, de los dones, del carácter, del fruto del Espíritu. Hoy hablaremos del amor en la obra de Dios. Y con esto entenderemos a plenitud de qué manera debemos hacer uso de las herramientas y los recursos que se nos ha estado otorgando todo el tiempo, que el Espíritu está obrando en nosotros, y ser, como dice la bendita y santa palabra, ¿verdad?, esos guerreros. Ahora vamos a decir guerreros por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, de esta manera vamos a empezar con Juan 14, 21. Hoy voy a ir pausado porque es muy importante que entendamos el poder del amor, la importancia del amor, la necesidad de obrar por amor. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos. Y esto es resultado de la condición de rey de nuestro Señor Jesús. Solo los reyes mandatan, solo los reyes decretan. Amén. Por eso cuando él dice el que tiene mis mandamientos, no dice el que tiene los mandamientos de Moisés. Amén. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque él viene a inaugurar la dispensación de la gracia en nosotros, ¿verdad? Él viene a otorgarnos todos los recursos espirituales que el cielo tiene, para que nosotros podamos verdaderamente tener una comunión con Él y ser mensajeros, heraldos de su evangelio. Entonces dice: el que tiene mis mandamientos. Amén. En esta pequeña porción se cumplen muchas cosas. Por ejemplo, se cumple una profecía que está en el libro de Deuteronomio, en donde les dice, Moisés escribe, por eso el Señor dice: lo que está escrito en la ley y por los profetas, escribe Moisés y dice: profeta como yo os levantará el Señor, y a él oiréis, porque el que no le oiga será cortado de su pueblo. Entonces, ya desde el tiempo en que Moisés está escribiendo, está diciendo que todos los que no sigan la palabra del profeta que va a venir, por eso le preguntan también a Juan el Bautista: ¿tú eres el profeta? Cuando le hacen esa pregunta a los fariseos, es que se están refiriendo a esa porción que había escrito Moisés. Amén. Y también confirma Pablo que se refiere a esta porción cuando dice: en los tiempos de nuestros padres, Dios habló a través de los profetas, pero en este tiempo, amén, en el tiempo de la dispensación de la gracia, nos ha hablado a través del Hijo, ¿verdad? A Él oiréis, dijo el Espíritu Santo. Entonces el Señor aquí está haciendo uso de esa facultad. Entonces Él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Amén. Lo importante es conocer los mandamientos de Jesús. Amén. Y
guardarlos. ¿Qué quiere decir? Observarlos, vivir en ellos. Amén. Entonces él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Hay un tema muy distorsionado en el mundo cristiano, que es el tema del amor de Dios, en el cual le otorgan significados que no están en la Escritura. Por ejemplo, que como Él es amor, por lo tanto no puede obrar en justicia, por lo tanto no puede rechazar a nadie. Y de ahí viene de esa visión universalista en la que dice que todos vamos a ser salvos, hasta los que no han recibido al Señor Jesús, porque Dios es amor, y como es amor, pues Él perdonará a todos al final. Esto realmente no lo dice la Escritura. También de la misma manera dicen que el que ya recibió al Señor Jesús es salvo y será salvo aun cuando pecare o viviera en pecado, aun cuando venga el arrebatamiento le encuentre en pecado. No, eso tampoco lo dice la Escritura. Lo que pasa es que están de alguna manera sobredimensionando la palabra del amor y están subestimando la palabra justicia. Entonces, de esta manera aquí el Señor nos dice con toda claridad, mis hermanos, el que tiene mis mandamientos, lo que yo he dado de mandamientos. Y todos preguntaremos, ¿y cuáles son los mandamientos de Jesús? Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 contiene la mayor parte de los mandamientos del Señor Jesús. Amén. Y los que Juan posteriormente complementará a través, como este que estamos diciendo, a través de la observancia del amor. Amén. Por amor nosotros guardaremos los mandamientos del Señor Jesús, porque si le amamos, ¿verdad?, nosotros seremos amados por el Padre, seremos amados por Jesús y se manifestará a nosotros. Amén. ¿Cómo podemos decir que amamos nosotros a Jesús si no le obedecemos? ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Amén. Sabiendo que solo entrarán al reino de los cielos los que hagan la voluntad del Padre. Amén. Entonces va adquiriendo una verdadera interpretación de lo que está escrito. Ahí mismo en Juan 14, 23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí viene, mi hermano, la condición de la naturaleza divina a nosotros. La naturaleza divina viene por amor. Aleluya. Sí, por el amor que nosotros le manifestamos a nuestro Señor Jesucristo. Es clarísimo, ahí dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál es entonces el fruto más claro de alguien que realmente ama a Jesús? Que observa sus mandamientos, que vive en su palabra, amén, y que obviamente permite al Espíritu Santo que sea transformado a la imagen del Señor Jesús. Amén. En Juan 15, 9, que es otra porción que debemos de observar, dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaran mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ratifica en Juan 15, 9 el Señor que la demostración tanto de Él para con el Padre fue que observó todos los mandamientos que le dio. Por eso el Señor vivió en una obediencia perfecta. Amén. Cuando el Señor vino no le agregó nada, sino que lo que el Padre le había revelado, eso reveló a los hombres. Esa es la doctrina de Jesús, la doctrina revelada que recibió directamente del cielo.
Por eso dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, definitivamente, el fruto que puede ser claro, el testimonio que nosotros vamos dando por donde quiera que estamos, caminamos, vivimos, trabajamos, es que guardamos la palabra, que vivimos la palabra, que somos consecuentes y congruentes con lo que decimos que somos. Desde el momento que muchos se declaran cristianos, seguidores de Cristo, están obligados, mis amados, a guardar los mandamientos de Jesús y vivir conforme a su palabra. Amén. Los hijos de Dios, los que se declaran hijos de Dios, tienen que guardar todas las observancias de su hermano, el unigénito Hijo de Dios y primogénito entre los hombres. Amén. Entonces, mis amados, es importante que esto lo entendamos para aclarar la porción del verdadero amor. Se manifiesta de los hombres que han creído en Jesús para con Él, en que guardan sus mandamientos y viven conforme a su palabra. Estos son los hombres de Mateo 7, que aunque vengan tribulaciones, a que venga como un río el enemigo, no le pasará nada. Su casa está firme sobre la roca, porque oyó, guardó e hizo conforme a las palabras del Señor Jesús. Entonces ya vamos entendiendo con más claridad este concepto de amor para con Dios y de nosotros para con el Señor Jesús. Y empieza Juan también y dice en su evangelio, en Juan 5:42, cuando el Señor está discutiendo, mi hermano, con los fariseos, porque ellos le están diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y luego les dice, mas yo os conozco, que vosotros no tenéis el amor de Dios. Amén. Ojo, ¿qué les está diciendo? Que ustedes no guardan la palabra de Dios. Amén. Y él dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Entonces el Señor le está diciendo, todos los que os observen, todos los que estén investigando sobre vosotros quiénes son, sabrán que son discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque tienen amor los unos para con los otros. Es uno de los mandamientos. El Señor dije, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Este es un mandamiento, mi hermano, que forma parte de los dos mandamientos que el Señor confirmó, ratificó al pueblo de Israel cuando le preguntaron en Mateo 22 cuál era el más grande de los preceptos, de los mandamientos en la ley. Y Él les contestó, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Este es el primero. Amén. Y es el primero, ¿para qué? Para que de esa manera, mi hermano, pues Dios more en nosotros, nosotros vivamos bajo la guianza del Espíritu Santo para cumplir mandamientos, amén, del Señor Jesús. Y luego dice la misma palabra en esa porción, dice, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el Evangelio de Juan, el Señor abunda esta porción diciendo, ¿verdad? Dice, como yo os he amado. Y ese es el mandamiento definitivo, ese es el que está ahí. De tal manera que garantiza este mandamiento, garantiza el amor fraternal.
el amor entre nosotros, como parte, como hermanos que somos en Cristo Jesús y como parte del cuerpo de Cristo. Esto, pues, está señalado en los evangelios. También el Señor nos deja algunas razones por las cuales no se cumplen o no cumplen los seguidores de Cristo sus mandamientos, y es la siguiente. Dice en Mateo 24:12, en donde está hablando de las señales del fin, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos de ustedes se enfriará. Amén. Vamos a dejar que entre un espíritu de confusión en nosotros, mi hermano, de tal manera que vamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo en su fe y en su doctrina, por ver cómo se comporta el hombre, o aún algunos que se dicen cristianos. La maldad, mi hermano, la vemos corriendo por las calles, la vemos que abunda en todos los pueblos, en toda lengua y en toda nación. Amén. Pero eso no importa lo que ahí suceda, nosotros debemos de mantenernos firmes guardando los mandamientos de Jesús. Y en eso seremos probados. Al final de los tiempos, todos los que todavía estén vivos, la persecución se fundamentará en quienes guardan los mandamientos y la palabra de Jesús, quienes guardan el testimonio de Jesús. Y estos es los que van a ser perseguidos. Debemos de prepararnos por amor a su nombre para que no vayamos a volver atrás, para que nosotros continuemos con lo que hemos decidido vivir cuando tomamos el arado. Amén. Y no volveremos, porque entonces no agradaremos su alma y seremos rechazados. Amén. Entonces, esto es lo que está entendido, mi hermano, en algunas porciones, en algunos versículos de la Escritura, pero es para que tengamos con claridad el concepto de amor, del que ya hemos hablado, del amor ágape, que adelante vamos a mencionar. Amén. Bien, Pablo posteriormente revelará muchas cosas que el Espíritu Santo le ha revelado a él, o de las que él pudo ver directamente cuando fue arrebatado al tercer cielo. Vemos en Romanos 12:9 y las recomendaciones que él hace. Amén. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a la honra, prefiéranse los unos a los otros, como siempre enseñó, ¿verdad? Que las obras de fe deben de ser primero practicadas con los hermanos en la fe, con la familia de Dios. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Por eso el Señor dice: yo vengo a cumplir la ley, y la vino a cumplir por amor, mis amados. En ese tiempo no se defendió, el Señor fue como un cordero, amén, como el cordero de Dios al matadero donde lo llevaron sus enemigos. Cuando se atrevió Pedro a querer defenderlo con la espada, el Señor le dice: guárdala, porque si yo le pidiera a mi Padre, ¿no me enviaría legiones de ángeles? Entonces, pero era una obra de amor la que se estaba realizando. Entonces dice la palabra en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso en otra porción dice: el cumplimiento, la finalidad de la ley, el motivo de la ley es Jesús. Y aquí está diciendo: el cumplimiento de la ley es el amor. Todos sabemos que el amor del Padre es Jesús. Amén. Entonces vemos cómo varias porciones de las Escrituras, aunque fueron escritas a través de diferentes siervos
que Dios usó, vemos que hay una similitud en el mensaje. En 1 Corintios 16, 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así como en otra porción dice, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Amén. Y ahora nos está diciendo aquí, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Siempre está ligado el amor a nuestro Señor Jesús. En diferentes versículos usted puede unir y la única palabra que cambia de un versículo a otro, en uno dice con amor, por amor, y en el otro dice para el Señor. Amén. Y el resto de la redacción es muy semejante. En Romanos 5:5 nos dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, ha sido derramado. ¿Por qué? Porque ya mora Jesús en nosotros. Cuando le recibimos a Jesús nuestro Señor y Él viene a morar con nosotros, mi hermano, el amor de Dios ha sido depositado. Y luego dice Pablo, en Romanos 1:5, en ese mismo libro, dice, por quien recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia a la fe, o sea, a la doctrina, a los mandamientos de Jesús, en todas las naciones, y esto por amor de su nombre. Amén. Vuelve, aquí toca de una manera un poquito diferente Pablo, pero vuelve a decir, obedecemos. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús. Por eso guardamos su palabra y sus mandamientos. Amén. En el libro de Corintios, en el que está exhortando a este pueblo, les dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros la sinceridad del amor vuestro. Amén. Usted está viendo, estoy enviando a mensajeros, estoy enviando el mensaje, y no lo hago como mandándolos a que me obedezcan, sino porque estoy poniéndolos a prueba para ver si realmente el amor que le tienen a Jesús ustedes es sincero. Entonces, ¿por qué? Porque el amor que le tenemos a Jesús, que nos lleva a la obediencia de sus mandamientos, se manifiestan en obras de la fe, se manifiestan en amar a nuestros hermanos. Y esto es una prueba que testifica de manera muy abundante acerca de la dimensión del amor que hay en nosotros. Dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí está refiriéndose a lo que el Señor dejó cuando se despojó a su condición de ser igual a Dios. Amén. Y vino a nosotros para que nosotros, siendo pecadores, muertos en delitos y pecados, podamos aspirar a ser hijos de Dios. Por eso dice, Él se hizo pobre, o sea, se hizo semejante a los hombres, para que nosotros los hombres podamos ser semejantes a los hijos de Dios. De esa manera nos ha enriquecido. No como muchos toman esta porción para hablar de riquezas materiales. El mensaje del Nuevo Testamento es totalmente espiritual, como el mensaje del Antiguo Testamento es totalmente carnal, ¿verdad? Así ya podemos ir identificando los dos mensajes y ubicarnos y no confundir trayendo una cosa a la otra y tomando lo que nos conviene, modificando la palabra, amén, haciéndola decir cosas que el Señor Jesús jamás dijo, amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del Pacto de la Gracia, en la cual el Señor está hablando de las riquezas espirituales. Por lo demás, hermanos,
tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sean todos de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Repito, mis amados, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivan en paz. Entonces esos son los testimonios, son los frutos que damos, mi hermano, cuando por amor estamos viviendo la fe de Jesús. Y así Pablo nos confirma y nos dice: el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Si no hay esas cosas, si no hay el fruto del Espíritu en nosotros, mi hermano, ¿cómo decimos que el Espíritu está en nosotros? El Espíritu Santo es imposible pensar que es estéril. Entonces el Espíritu Santo siempre da fruto en nosotros. Entonces, esto que está hablando aquí Pablo no es más que manifestaciones del Espíritu Santo, y concluye diciendo: así el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. En 2 Corintios 13 también agrega: la gracia del Señor Jesucristo. Y esto recordamos la porción del primer capítulo de Juan, mis hermanos, donde dice: y todos tomamos gracia sobre gracia de nuestro Señor Jesús. Y aquí Pablo está diciendo la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces vamos viendo, mi hermano, cómo el amor está íntimamente ligado con los frutos del Espíritu. Y son herramientas que se van agregando a nuestra capacidad espiritual y que nos llenan de poder. Por eso Efesios 6:10 empieza diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su Espíritu. Amén. Entonces, de esta manera nos va diciendo cómo podemos nosotros conocer que el amor de Dios se está manifestando en nuestras vidas. Amén. En Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén. Entonces, por el gran amor con que nos amó, es que envió a su Hijo. Y es necesario que Cristo habite, dice en Efesios 3, por la fe en nuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor. Amén. En otra porción Pablo dice: yo, perito arquitecto, he puesto el único fundamento que hay, y el único fundamento es Jesucristo. Aquí está diciendo arraigados y cimentados en amor. Por eso les comentaba hace poco tiempo atrás de que Cristo y amor, Jesús y el amor, mi hermano, son casi intercambiables en muchos textos de la Escritura. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es Él. No, el amor de Dios no es un amor, podríamos decir, teológico, un amor que nada más se haya escrito en un documento y que no haya habido constatación de ese amor. No, el amor de Dios vino en persona, como una persona, y el Verbo se hizo carne. Amén. Entonces no hay ser humano, que quisiera analizar estas palabras de una manera sin prejuicios, sin inclinaciones, sin dogmas o sin espíritu del error, que no pudiera entender que Dios mandó a su Hijo en carne para que conocieran cuánto nos amaba. Amén. No es que nosotros no somos como esas religiones que hablan de dioses lejanos, que no tienen contacto con el hombre, que los abandonaron, que los hicieron y los dejaron. Y ahí hemos venido nosotros como los huérfanos que andan en las calles viendo de qué manera se educan, qué cosa comen, qué cosa hacen. No, mi hermano.
en las Escrituras, en la Biblia, nuestro Dios es un Dios que ha estado pendiente. Desde que creó al hombre, a sus criaturas, Él las sostiene, Él les da la lluvia, Él les da abundancia de bienes, inclusive les da inteligencia para que puedan sobrevivir sobre muchas cosas. Pero ahora que vino nuestro Señor Jesucristo, amén, murió en la cruz, todos los que nos sometamos al señorío de Cristo, entonces tendremos el cuidado, la protección de un hijo. Amén, ya no seremos una criatura que se mueve en forma autónoma, independiente y con sus propios recursos, como es el mundo. Ya viniendo a la iglesia como hijos de Dios, entonces, mis hermanos, todas las promesas que se le dieron en una ocasión a Adán están encima de cada uno de nosotros. Completad mi gozo. Efesios 5 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Romanos 12 nos recordará esta porción y nos dice, presentaos delante del Señor como una ofrenda agradable, santa y perfecta, porque es la forma como Jesús se entregó al Padre. Y dice, y completad mi gozo, sintiendo lo mismo entre vosotros, teniendo el mismo amor, unánimes, amén, sintiendo todos una misma cosa. Y esto hemos visto cuán poderoso es en aquella porción que decía, estaban todos unánimemente juntos y en oración. Y entonces vino el Espíritu Santo, vino el poder de Dios sobre la iglesia. Y lo hizo 2 veces, lo hizo en el capítulo 2 y lo hizo en el capítulo 4 de Hechos. Amén. Entonces, sentir una misma cosa, estar en la unidad del Espíritu, obviamente invoca, ¿verdad?, la abundancia del cielo y su gloria se manifiesta sobre sus hijos. Dice, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo es la unión, amén, como si fuéramos eslabones. Es el vínculo perfecto, es el que cierra todo lo que hagamos, todo lo que pensemos. Amén, es cerrado al final y hace una unidad de nuestras obras, el amor. El amor es el vínculo perfecto. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor, de unos para con otros y para con todos. Amén. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo les escriba. Vosotros mismos habéis aprendido de Dios que debéis amaros unos a otros. Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Les he leído, mis amados, tal pareciese que les estoy leyendo de un solo libro de Pablo. No, ya hemos recorrido Efesios, Corintios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Y vemos que el mensaje es semejante. La recomendación de Pablo a las iglesias que había formado, ¿verdad?, son semejantes. ¿Por qué? Porque el tema es el mismo, el tema es Jesús y la salvación. Y luego estas son las cartas que se llaman a las regiones. Abundo un poquito. Hay cartas para pueblos, como es la de los romanos. Hay cartas para regiones, como es Colosenses, como es Tesalonicenses, ¿verdad? Y hay carta para personas. Son 3 tipos, más bien 3 destinatarios a quienes les escribe Pablo. Les escribe a personas, les escribe a ciudades y les escribe a regiones. En las cartas que les envía a las personas, especialmente a Timoteo, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, fruto del Espíritu. Sigue los frutos
del Espíritu. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Espíritu de amor que es en Cristo Jesús. Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por tanto, yo todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Entonces, mis amados, vemos en algunas porciones de los versículos el mensaje que está contenido en los evangelios, de lo que el Señor Jesús habló y que Pablo después abundaría en la explicación de las cosas que el Señor Jesús habló de una manera somera, amén, pero en su ministerio, que era el ministerio a los gentiles, muchas cosas que el Señor hablaba eran comprensibles para los israelitas, porque pues él venía a hablarle a su pueblo de un lenguaje que durante 2000 años anteriores les venía repitiendo recurrentemente a través de sus profetas. Entonces el pueblo de Israel tenía conocimiento de parte del lenguaje que el Señor usaba. Cuando ya no lo comprendían es cuando el Señor les usaba parábolas, ¿verdad? En ese momento ellos veían que era un lenguaje nuevo, una forma de comunicación nueva, y entonces sí, ellos estaban incomprensibles en el contenido de la parábola, pero en muchas cosas ellos le entendían al Señor. Por eso Pablo, cuando viene a los gentiles, Pablo escribe tantas cartas, porque a los gentiles hay que explicarles desde el principio. Amén. Porque nosotros pues no tenemos esa formación de que desde pequeño nos estén enseñando quién es nuestro Dios, los atributos de nuestro Dios, cómo debemos comportarnos con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a Cristo, venimos como niños, como pequeños, a los cuales hay que enseñarles el lenguaje que tiene la Escritura. Y por eso Pablo escribe abundantemente a esas personas, regiones o ciudades, abundando sobre el tema que hay en los evangelios. ¿Por qué? Por amor a Cristo, para que pudiéramos llegar al entendimiento, la comprensión de la obra verdaderamente extraordinaria, maravillosa e infinita que el Señor Jesús había venido a hacer en semejanza de hombre. También Pedro escribe algo referente a la función del amor en la vida de todos nosotros. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:20 dice: un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos por amor de nosotros. Amén. Entonces, claramente nos está diciendo que, Pedro, que el Señor Jesús se manifestó en el tiempo que se manifestó, aunque ya había sido Él destinado, o sea, preparado, entendido. En el plan de salvación, el Padre había concebido ya como un recurso la sangre, el derramamiento de la sangre del Cordero para expiar el pecado de la humanidad. Cuando el hombre ya estaba totalmente desviado y perdido en delitos y pecados, entonces fue cuando se aplicó en ese tiempo, cuando el hombre ya no podía regresar a un camino de santidad, sino que también su corazón tenía pensamientos de mal. Amén. Y entonces dice, fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que por amor vino y destruyó por amor. Hay una parte muy verdaderamente en su contenido muy, muy extraordinario en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, cuando dice: y el Señor en la cruz exhibió públicamente
dice a los principados, a los gobernadores, ¿verdad? A los tronos, a los espíritus de maldad. El Señor, mi amado, no abrió su boca, ojo, pero su amor con el que obró hasta el final en la cruz fue el arma más poderosa que destruyó todas las obras del diablo. Por eso la Escritura asienta y dice que Él vino para destruir las obras del diablo y las destruyó sin abrir su boca, pero la destruyó por amor, porque el amor es más poderoso, mi hermano, en el mundo espiritual que cualquier acto de fuerza que podamos ejercer. Y entonces Él dice que estaba destinado y que vino y venció. Habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Amén. Va señalando de una manera más abreviada, pero contundente también, Pedro, la obra del amor. En 1 de Pedro 4 dice, ante todo, tened entre vosotros, los de la familia de Dios, amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Y saludaos unos a otros con ósculo de amor. Que la paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y luego dice en 2 de Pedro 1:7, a la piedad agregad afecto fraternal, y al afecto fraternal agréguele el amor. Y de esta manera Pedro, bueno, no son las únicas versículos que Pedro está hablando sobre esto, pero nos indican con abundancia la obra del amor en este caminar tuyo y mío, a todos los siervos y siervas de Dios. Si no caminamos por amor, mis amados, estamos haciendo una obra estéril. Por eso el domingo tocamos Corintios 13 en la prédica de ese día. Y hoy les estoy diciendo, mis amados, que no solamente es Corintios 13, en esa parte Pablo es abundante en explicar, pero en toda la Escritura está la obra del amor. Amén. Si usted ve, mi hermano, todos los escritos del Nuevo Testamento están fundamentados en el amor. Hasta Apocalipsis. Apocalipsis tiene otro lenguaje. Apocalipsis no tiene el lenguaje del amor, tiene el lenguaje de la justicia y del juicio. Esa es la parte que el Señor quiso revelarle a los hombres, que habrá un tiempo, el tiempo final, por supuesto, después de que el amor de Dios se lleve Jesús por amor a su amada, amén, se desatará el lenguaje de la justicia y del juicio, de la cual muchos no quieren ver. Amén. Entonces, vemos, por ejemplo, nuevamente Juan en sus cartas, su primera carta, en donde habla abundantemente también del amor. Ahí es donde encontramos esa porción de que Dios es amor. Amén. Y Dios es amor, son tres frases, pero han hecho de ello una doctrina, mi hermano, que ha llenado libros y libros y libros, ¿verdad? Pero no, también hay muchas porciones donde dice que debemos de obedecer al Señor, pero yo no veo libros de obediencia, libros. Entonces, ¿por qué? Porque cada quien quiere buscar lo que le acomoda para no vivir conforme a la demanda del cielo de nosotros para con el Señor Jesús. En 1 de Juan 2 dice, el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ojo, mi amado, que nosotros vamos
rumbo a la perfección. Vosotros debéis ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Juan, mi hermano, nos está diciendo, el que guarda su palabra, el que vive, oye y hace su palabra, el que guarda sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. Entonces, la obediencia, claro, la obediencia, ¿a qué? A lo que mandó Jesús. Aleluya. ¿Por qué fue expulsado Adán y Eva del huerto? Por no haber obedecido el mandamiento que les dio de no comer del árbol del conocimiento. De la misma manera aquí el apóstol Juan nos está diciendo, el que verdaderamente guarda su palabra, ahí Dios, Él ya lo ha perfeccionado. Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ojo, el amor del Padre no está en él. Amén. Este versículo es contundente, este versículo echa abajo toda esa forma de pensamiento, mi hermano, de la gente que quiere vivir como bien le place, que quiere vivir todavía en los placeres y deleites del mundo, que quiere vivir todavía con sus anhelos, sus pasiones, sus inclinaciones, amén, que están motivadas por lo que vio, aprendió o conoció en el mundo, y cree, mi hermano, que con eso y guardar ciertas formas en la vida del cristiano. No, aquí la palabra es clarísima. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en Él. Por eso no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Jesús no está en él. No es uno con el Espíritu de Cristo. Amén. Tendrá otro espíritu, pero no el que debería de tener, si verdaderamente dice que se ha sometido al señorío de Cristo y le ha recibido como su Señor y como su único Salvador. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Jesús. Y nosotros en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Aquel que no practica la misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Entonces vemos, mi hermano, cuánto hemos rebajado el peso de la palabra. Y se ha hecho tan ligera como para que cualquiera la cargue. Amén. Y entonces esto nos ha llevado a lo que en el mundo cristiano tanto se enseña, tanto se comparte, aligerando, mi hermano, la carga. Y entonces muchos viven en dos pensamientos. Viven en los pensamientos del mundo y viven en los pensamientos de la Escritura. Y digo pensamientos porque no viven en la palabra. Y esto es lo que ha hecho que cada que hacen estadísticas, cada que hacen censos de cómo vive el mundo cristiano, mi hermano, se ha visto cuántos hay en necesidad, cuántos hay en pecado, cuántos hay alejados de Dios, cuántos hay que dicen que alaban, pero lo hacen para su propia alma y no para el espíritu del Dios eterno. El amor es importantísimo, pero el amor que viene del cielo, el amor que solo siembra el Espíritu Santo.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste, y Él va diciendo, amén. Primero, cómo mostró Dios su amor. Amén. Segundo, ¿en qué consiste el amor? Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado ya en nosotros. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y ahí tocó el punto Juan. Amén. ¿Cómo usted y yo podemos decir que somos salvos? Que estamos seguros de que nos va a alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que nos lleva, mi hermano, a tener la convicción de que vamos a ser arrebatados a los cielos, a la presencia de nuestro amado? Amén. El que vivimos en amor, el que practicamos el amor, en el que vivimos en la obediencia de su palabra y de sus mandamientos por amor a su nombre. Amén. Y todo esto testifica con nuestros actos. No es la palabra la que va a salvar, mi hermano, no es la palabrería que podamos ejercer la que nos va a salvar, sino el testimonio en amor, obedeciendo y viviendo con nuestros hermanos, amándonos, ayudándonos, consolándonos, sabiendo que somos uno solo en Cristo Jesús. Y luego dice esta preciosa porción el apóstol Juan en su primer carta. En el amor no hay temor. Ojo, para estos tiempos esta palabra es muy propicia. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, Jesús es el perfecto amor, echa fuera el temor. Amén. El que viene, por eso el Señor siempre que se presentaba delante de uno de sus siervos, les decía, no temáis, yo soy. ¿Por qué? Porque el otro espíritu lo que produce es temor, aflicción, miedo. Amén. Pero cuando llega a nosotros el que nos da convencimiento de eternidad, el que nos da las armas para vencer a ese espíritu del temor, mi hermano, entonces tomamos una convicción, tomamos una seguridad, una certeza, una confianza de que verdaderamente hemos sido perdonados y que el Espíritu de nuestro Padre está con nosotros y su poder se manifiesta en todos y cada uno de nuestros actos. Este es el amor a Dios, termina Juan en el capítulo 5 de su primer carta. Este es el amor a Dios. Que no andemos diciendo que lo amamos y muchas cosas y que llevamos ofrenda y que construimos un templo muy hermoso y que tenemos un grupo grandísimo de alabanza. Todo eso, si se hace con amor, es bueno, por supuesto. Si se hace por vanidad, pues vanidad es, ¿verdad? Entonces dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para aquellos que quieren vivir en santidad, por supuesto que no. Para aquellos que quieren vivir siendo amigos del mundo, amén,
pues entonces sí se hace muy difícil dejar todo aquello que nos agrada, todo aquello que nos abunda. Amén. Entonces, mis amados, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Dejémonos de tantas cosas. La palabra es muy sencilla, la palabra nos inmuniza, amados, contra todos esos mandamientos de hombres que se andan inventando cada rato, ¿verdad? Que solo sirven para someter otra vez, para volver a esclavitud a todos aquellos que ya el amor de Cristo nos ha hecho libres. Guardemos sus mandamientos. Verdaderamente nos sometamos al señorío de Cristo en todas las cosas. Y hagamos la voluntad del Padre, mis amados, porque solamente lo podremos hacer por amor. Amén. Y terminamos leyendo 2 porciones de Apocalipsis. Apocalipsis 2:3. Y le está hablando a la iglesia, amén, en Efesio. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Has hecho trabajo de evangelización, has ayudado a tus hermanos, has edificado lugares de reunión. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Si no es por amor a Jesús lo que hacemos, si no es por amor a su nombre, amados, todo es en vano. Por más grande que sea el esfuerzo. Esta porción de Apocalipsis 2:4 que le estoy leyendo, mi amado, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, lo puede usted poner al final de 1 de Corintios 13 y va usted a ver cómo encaja a la perfección. Todo lo que no se haga por amor, estéril y vano es. Amados, todas las armas que hemos aprendido a usar, todas las armas que nos ha revelado la Escritura y que debemos de usarlas. Pero ¿cuál es el vínculo perfecto para que todas esas armas adquieran verdaderamente poder, mi hermano, para destrucción de fortalezas? ¿Cuál es el vínculo perfecto para que nosotros estemos unidos a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu? Solo el amor. El amor ágape que el Padre ha puesto en nuestros corazones cuando Jesús vino a nosotros. Que el buen Dios con esta palabra les abunde y sobre todo nos permita ser sensibles a su voz y caminemos, amados. Vivamos la palabra, porque el reino de los cielos está en nosotros. Amén. Bien, mis amados, agradecemos mucho a todos los que hacen un esfuerzo por conectarse, que unos lo hacen desde su teléfono celular, otros lo hacen a través de su tablet o de su computadora, algunos tal vez hasta van a un ciber. Amados, Dios me los guarde y los bendiga mucho. Al doctor Luis Eduardo Mendoza de Colombia, amén. Benditos sean todos allá, esa amplia y abundante parentela para la cual Dios tiene un mensaje y un propósito. Que el Señor abunde sus vidas, guarde su familia y sobre todo les dé luz en el entendimiento, la luz del Evangelio y prospere su camino en el nombre de Jesús. Sara Moreno, también a ti, Sara, te enviamos saludos muy afables, deseando que esta palabra caiga en buena tierra. Teresita Navarrete, bendiciendo a todos allá en Comitán, que se están sumando a ustedes, a esa hermosa casa de oración, que ya la vemos por fe, amén, porque el Señor todo lo que promete lo cumple. Albita Morales, Dios te guarde, te bendiga, te prospere mucho, Albita.
te siga guardando en salud y sigamos teniendo tu presencia en la casa. Carmen Pérez Cabrera, amén, también no dejen de asistir, ya estamos teniendo cultos en directo para que podamos tenerlos cerca de nosotros, oremos juntos, recibamos la visitación de la gloria de Dios, ¿verdad? Y ahí estamos, Guadalupe, Rodelo, Lupita, bendiciones a tu vida, que la salud, la fuerza, como dice el Señor, nos llene de vigor para servirle. Victoria Arriaga, amén, hermana Victoria, qué gusto que se haya usted unido a nosotros en ese esfuerzo que usted hace. El Señor me la guarde mucho, guarde a sus hijos, guarde a todos sus nietos, amén. Carolina Velázquez, también allá en Berriozábal, toda la casa con tu amado esposo, amén. Raúl, estén recibiendo esta palabra, esta bendita palabra del amor. Tiburcio Alejandro, amén, con Sarita, con los niños, que también haya llenado cualquier vacío que tengamos en el corazón, el amor de Dios lo llena y nos perfecciona. Maricruz Jiménez, Mari, también te bendecimos con Toño y con Esaú ahí en la casa, que el Señor prospere, abunde y lleve, como siempre lo ha hecho, su provisión eterna de palabra y de recursos. Alex Ramos Jiménez, también Alex, benditos sean, amén, y que tu casa prospere abundantemente. Ruth Noemí Aguilar, que el Señor sea abundante en llevar sobre todo salud, que es la que necesitamos nosotros, que nos dé también paz, mucha paz, y que nos dé prosperidad para salir adelante, porque los hijos de Dios no carecen. Basta la fe para que por fe vivamos. Hermana, familia Fonseca, a todos ustedes ahí en la casa, amén. Bendiciones a todos que se están conectando, ahí los que hayan logrado reunirse en la casa, para todos abundante palabra de bendición. A Lady Cristian de Pumarejo, con el pequeño, amén, con Luis Carlitos y Luis Carlos Grande también. Ojalá ahí juntos, ahora que el tema fue el amor, recuerdan que les decíamos, pasen el brazo por encima del hombro de su esposa y díganle mi amor, amén. Debemos dejar que fluya. El amor tiene una particularidad que tiene que fluir, no puede ser contenido, tiene que fluir y conforme fluye no se gasta. Es lo único que Dios ha dado, mi hermano, que cuando nosotros dejamos fluir el amor, abunda, abunda y abunda, y cuando venimos a ver estamos inmersos todos en el amor. Amén. Julito de la Cruz, palabra de bendición, gracias por tus mensajes que nos envías y sigue, continúa, persevera, que se cumplirá lo que Dios te ha prometido. Gedes, amén, y la familia Constantino, bendito sea el Señor, que los ha unido, que les ha permitido escuchar esta bendita palabra, que como dijimos eres el vínculo perfecto, todo por amor, solo por amor. Amén. Mónica Jiménez ahí para con Enrique también, y la niña, amén. Sara Paulina, bendiciones ahí en la casa, ahorita que están de reposo, y que esta palabra llene sus corazones. Maricela Argüello, bendiciones. Maricela, nos da un gusto abundante que te hayas conectado a nosotros, que el Señor guarde esa preciosa casa con todas esas abundantes riquezas en gloria y de palabra que Dios les ha dado, y que esos hermosos encuentros por amor con Jesús se multipliquen y se amplíen. Lupita Bautista,
Bendiciones a tu casa, Lupita, para con tu hija, tu esposo, amén, y todos los que se hayan reunido y vuelvan a ver este video, que haya paz, mucha paz, la paz de Cristo para con ustedes. Y Lidia Trinidad, le damos también saludos abundantes, amén, ahí con los niños que estén oyendo también, y unidos todos, como una familia en Cristo, amados, como una familia en Cristo. Iván González, Iván, me da mucho gusto que te hayas conectado, mi hijo, que ya, igual que tu mamacita, estoy seguro que nos oyó ahí contigo, nuestra amada hermana, y para todos ustedes les deseamos mucha bien. A la hermana a Sabdi Maza, bendiciones Sabdi, ¿verdad? Que pronto te dé el Señor tiempo para poder concluir lo que tenemos iniciado, y sobre todo con tu amada esposa, rogamos al Dios Altísimo, amén, que abra las puertas que solo Él sabe abrir, que alumbre con el poder de su palabra y su revelación el camino del ministerio que tiene para con ustedes, tú y tu amada esposa, y que el Señor pronto se glorifique. Aleluya. Luis Carlos, bendito, mi hijo, Dios te guarde mucho. Amén. Y aquí dice Josefina López, hermana, Dios me la guarde, Dios me la bendiga mucho. Y no dejemos de reunirnos. Nos van a ver el próximo viernes a las 7 de la noche. Empezaremos un discipulado, mis amados, que se llama Del cielo al cielo. Amén, donde conoceremos los espíritus que estaban en el cielo y que el Señor envió a la tierra. ¿Para qué los envió? Porque hay tantas cosas que no entendemos en la tierra. Porque unos mueren de hambre y otros no. Porque unos tienen abundancia y otros tienen escasez. Porque unos reciben a Cristo y otros no. En este discipulado tendremos la oportunidad, amén, de compartir con ustedes esta enseñanza para que tengamos respuesta, porque en Cristo Jesús todo tiene razón, todo tiene sentido y todo tiene respuesta. El Señor me los guarde y los espero para el próximo viernes a las 7 de la noche. Dios los bendiga abundantemente y todo sea para la gloria del nombre de Jesús. Amén, amén, amén.